Hola, buenas, soy Adrián de Libre Estado y vamos a seguir con este vídeo en el que respondo a algunas dudas y bueno, os comento algunos errores que cometéis en el uso de las LLCs. Bueno, si no has visto el primer vídeo que publiqué ayer, porque este lo voy a publicar al día siguiente, pues te recomiendo que lo hagas. Puedes también empezar por este, pero bueno, que sepas que hay otro en el que comentamos algunos otros temas. Seguimos. Más cosas con la LC. El tema de PayPal. Bueno, hay muchos clientes, muchas personas que quieren usar PayPal con la LC. Aquí es importante que tengáis en cuenta que no es fácil, ¿vale? Si queréis una forma para cobrar a vuestros clientes, yo os recomiendo usar Stripe, porque ahí pues solo necesitáis tener la LLC formada, es decir, el registro del LLC, el documento del filing, este, y luego pues lo único que necesitáis adicionalmente es el EIN. Y con esos dos documentos el Operating Agreement no es obligatorio, se puede también presentar y usar, pero no es obligatorio. Con esos dos documentos, el EIN y el documento de registro de la LLC, pues ya podríais usar Stripe. PayPal, el problema que tiene es que os piden más documentos. Por un lado, os piden el Social Security Number, este SSN, y al ser extranjero y si no tenéis este SSN, pues el ITIN, ¿vale? Como os explicaba en el otro vídeo, el ITIN se puede solicitar. Si tenéis un LC, pues podéis solicitarlo online. Eso sí, os va a tardar como 4 meses hasta que lo tenéis, ¿vale? Mientras tanto, normalmente puedes presentar pues, el documento, bueno, pues un documento en el que se confirme que se está tramitando este número ITIN. Pero este no es el único problema con PayPal, ¿vale? El siguiente problema es que cuando ya tenéis el EIN, el ITIN, cuando lo tenéis, pues os van a pedir también pruebas de vuestra residencia en Estados Unidos, vamos, de vuestra residencia, no, de la residencia de la empresa. Y claro, vuestra empresa no reside realmente allí. Sí que va a tener, vamos, si la tenéis con nosotros, pues va a tener una dirección. Y bueno, de hecho es una dirección real, no es un código postal ni nada de esto. Es decir, que desde ese punto de vista funciona. Incluso con nosotros es posible firmar un contrato. Esto tiene un costo adicional, pero bueno, se puede hacer. Pero es que incluso eso, en muchos casos, no es suficiente. Y os piden también una factura de consumo, ¿vale? A nombre o bien del manager, o del dueño, o de la LC directamente, ¿vale? Eh, claro, aquí el problema es que si esa LLC tiene una factura de consumo a su nombre, eso podría ser podría ser indicativo de que la LLC sí que tiene una presencia real en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Si vosotros a lo mejor si tenéis algún amigo o familiar en Estados Unidos, podéis pagarle pues el internet, por ejemplo, con esa LLC, pero eso puede convertir a la LLC en residente en Estados Unidos y hacer que pague impuestos. Otra opción podría ser vosotros mismos, a lo mejor como managers o como dueños de la LC, pues pagar, tener una factura de consumo a vuestro nombre como persona física, ¿no? En ese caso, esto en principio no afectaría a la LC directamente y bueno, pues por ahí más o menos estarían salvados los problemas, ¿no? Aquí lo único es que, claro, si PayPal luego os da de alta, digamos, como residentes en Estados Unidos, que es lo que espera que esa empresa sea un residente en Estados Unidos, pues, y envía esta información a la Hacienda estadounidense, al IRS,
Pues eso puede atraer problemas por otro lado, ¿no? Entonces, en principio no tiene por qué ser un problema, pero porque, claro, la Hacienda estadounidense tiene la información de que esta LLC no es residente en Estados Unidos, es de un no residente en Estados Unidos que no pisa suelo estadounidense. Bueno, a lo mejor estáis allí de vacaciones o lo que sea, pero eso no sería un problema. Así que bueno, esta podría ser quizás una solución, ¿vale? Como persona física, pues tener ahí una factura de consumo a tu nombre. Otra solución, pero que también puede venir con problemas, es, bueno, pues si tenéis un manager, un gerente allí en Estados Unidos, una persona que vive allí, y bueno, pues esta persona es la que abre la cuenta en PayPal, o con sus datos abrís la cuenta en PayPal, pues bueno, entonces sí, tendríais el Social Security Number y todo esto, y por parte de PayPal no habría problemas. El problema es que tener un manager en Estados Unidos podría hacer que la empresa estadounidense, la LLC, tuviese que tributar por todos los ingresos en Estados Unidos. Entonces, la única opción es que este manager sea un fiduciario, ¿vale? Y que, bueno, pues tengáis pruebas de que es un fiduciario. En el peor de los casos, pues puede que la Hacienda estadounidense pregunte por ello, pero bueno, de nuevo, si todo esto está, no sé, tenéis un contrato en el que aparece, pues eso, que es un fiduciario, que no trabaja realmente, la persona no tiene sueldo y tal, pues entonces por ese lado en principio estaríais bien, ¿vale? Como veis, al final siempre tenéis que hacer estos equilibrios, ¿no? Entre tener suficiente sustrato en Estados Unidos para poder hacer uso de los servicios que queréis usar, pero no tener demasiado para que la hacienda estadounidense no acabe convirtiendo vuestros ingresos allí en Estados Unidos, que en principio no tendrían que pagar impuestos allí, en ingresos que sí que tienen que tributar en Estados Unidos, ¿vale? Así que, bueno, pues mucho cuidado con esto. Yo lo he dicho, aconsejo usar Stripe. Y si hay algún cliente que dice, bueno, yo es que sí que necesito usar PayPal para para algunas ventas, bueno, pues a lo mejor en ese caso, pues os conviene, podéis hacerlo con un PayPal personal en un país en el que hayáis estado en el pasado y que no tengáis ya vínculos económicos con él, y claramente no seáis residentes fiscales allí. A veces también puede merecer la pena montar otra empresa más, no sé, a lo mejor una empresa en Reino Unido, o bueno, pues hay muchos lugares en los que poder montar una empresa. Pero eso, tened en cuenta que PayPal más la LLC, al no ser residente real en Estados Unidos, pues tiene esta problemática. Otro tema que suele bueno, llamar la atención y puede también ser un problema es el tema de que cuando usamos el Stripe o PayPal estadounidense, tenemos que tener en cuenta que nos van a pagar siempre en dólares, ¿vale? Esto no significa que nuestros clientes nos tengan que pagar a nosotros en dólares. Podemos tener una cuenta en Stripe y cobrar a los clientes en euros o en la divisa que sea. También en dólares, por supuesto. Libras esterlinas, francos suizos, lo que queramos. Pero luego, cuando recibimos nosotros ese dinero, tanto Stripe como PayPal nos obligan, uno de sus requisitos es que tengamos una cuenta bancaria en el país en el que tenemos la empresa. Entonces, en este caso, en Estados Unidos tenemos que tener una cuenta bancaria. Esto no es problema porque, bueno, pues hay un montón de opciones como Mercury o como Wise que nos permiten pues tener ahí datos bancarios y que nos puedan pagar desde PayPal o desde Stripe. El problema es que no, solo nos pagan en dólares. Incluso si tenemos Wise y lo tenemos a lo mejor también en euros o en otras divisas, no podemos pedir a Stripe o a PayPal que nos paguen en otra divisa, aunque ese dinero nos lo hayan pagado en dicha otra divisa, ¿vale? Y esto significa que PayPal o Stripe, aparte de las comisiones que nos paguen, que nos cobren por nuestras ventas, vuelven a cobrarnos otra comisión más, y es la comisión por el cambio de divisa, porque el cambio de divisa que nos dan
no es como el que tendrías en Wise o, vamos, es un cambio bastante malo y bueno, pues es un gasto que tenemos adicional. Por supuesto sigue siendo muchísimo menos que lo que pagaríamos en impuestos con una empresa normal, ¿no? Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, pues a menudo clientes y tal nos preguntan sobre opciones para no tener que pagar ese cambio de divisa, pero la cuestión es que si tú tienes una LLC en Estados Unidos, solo vas a poder abrir una cuenta de PayPal o de Stripe en Estados Unidos. No puedes abrir la cuenta yo qué sé, en Alemania o en España de la LLC, ¿vale? En Stripe o en PayPal. Así que siempre os van a obligar a hacer ese cambio a dólares, ¿vale? Aunque tengáis cuentas también en otros países y en principio os podrían pagar ese dinero en esas otras cuentas que son también de la LLC. No lo hacen, ¿ok? O bueno, si alguno de vosotros algún día encuentra una forma, pues que nos avise. Pero desde luego, hoy por hoy, muchos clientes lo han probado y de momento no han encontrado la forma. Nosotros mismos también cobramos. Hay muchos servicios que ofrecemos y muchas cosas que ofrecemos y cobramos en euros, pero luego al sacar el dinero de Stripe, pues lo hacemos en dólares, porque no nos queda otra. ¿Vale? ¿Qué más tengo por aquí apuntado? Más dudas, más errores. Bueno, otra cosa interesante para saber y tener en cuenta es que en el caso de las LLCs, esto es muy curioso, no existe ningún documento que diga claramente quién es el dueño de la empresa, ¿vale? Tú abres tu LLC, la registras y no vas a conseguir ningún documento que especifique que tú eres el dueño de esa LLC, ¿vale? Lo más parecido a esto es si tú registras la LLC como member managed, esto significa que el dueño es también el administrador, entonces puede aparecer tu nombre en ese directorio público. Pues eso, a lo mejor registras la LLC en Florida y no en Nuevo México, porque claro, si no, no aparecerías, tampoco en Wyoming, en Delaware. Pero bueno, pues lo haces en Florida, por ejemplo, y lo haces como Member Manage, y entonces sí, entonces aparece tu nombre pero el problema es que claro, aquí no tienes otro manager, sino eres tú. Normalmente las LLCs se registran como manager manage porque así no se publica en ningún lado quién es el dueño de la empresa, solamente aparece quién la está administrando. Pero eso, que sepáis, esto también a la hora de abrir cuentas bancarias fuera de Estados Unidos, pues es un problema, ¿vale? Si tienes la LLC como Manager Manage, que es como se suelen registrar, no te van a abrir la cuenta. Vas a tener que cambiarla a Member Manage y bueno, vas a tener que legalizar documentos y por supuesto, si la LLC la tienes en Nuevo México o algo así, lo vas a tener muy, muy difícil, si no imposible. Para abrir la cuenta. Pero bueno, pues eso, que tengáis en cuenta que no existe un documento que diga claramente quién es el dueño. Sí existe el Operating Agreement, pero es un documento interno que, claro, ahí cualquiera puede haberlo firmado, ¿no? Es algo curioso, pero bueno, que si se tiene en cuenta, pues podéis registrar la LLC directamente como Member Managed y así, pues en principio podríais abrir cuentas también no sé, en España, en Alemania o donde sea, siempre y cuando tengáis alguna razón para abrir esa cuenta en ese país, que tengáis clientes allí o parecido, ¿vale? Pues eso en cuanto al tema de las cuentas bancarias en el extranjero y en cuanto al tema de documentos que atestiguen quién es el dueño, ¿no? De todas formas, tened en cuenta que abrir cuentas en el extranjero para una LLC es complicado siempre porque bueno, está el FATCA, que es el intercambio obligatorio, ¿no? de información con Estados Unidos, es decir, si cualquier persona estadounidense, y en este caso la LLC de un no residente se considera persona estadounidense, pues tienen que enviar un montón de información sobre las cuentas, las finanzas bueno, de esa LLC en su banco, ¿no?
Y bueno, hay muchos bancos que no quieren meterse ahí, que directamente pues, no aceptan clientes estadounidenses. A esto se le suma el tema de que no es fácil saber quién está detrás de una LLC para que directamente pues eso, sea muy complicado abrir cuentas fuera de Estados Unidos. Por otro lado, no es necesario. En general, pues hoy por hoy tienes un montón de opciones, tanto en Estados Unidos como también cuentas no estadounidenses en el sentido de, bueno, pues cómo funciona Wise o Payoneer, que son servicios globales que te permiten tener una cuenta pues, en Bélgica o donde sea para que te paguen en estas otras divisas también. Es decir, que al final no necesitas realmente un banco normal en otro país, normalmente, ¿vale? Así que generalmente tampoco necesitas, tampoco te va a preocupar que no exista un documento que diga claramente quién es el dueño de la LLC. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, otra pregunta y error también que algunos cometen es cuando tienes clientes en Estados Unidos, bueno, primero la duda que tienen muchos. Si tengo clientes en Estados Unidos, ¿tengo que pagar impuestos con la LLC? No, ¿vale? No, esto es diferente que cómo funcionan las sociedades personalistas en otros países, ¿vale? Las partnerships en Reino Unido, en Irlanda, etcétera, Canadá, pagan impuestos si tienen ingresos locales, ¿vale? Aunque no estés haciendo el trabajo en esos países. Pero en el caso de la LLC estadounidense esto no funciona así, ¿vale? Tú puedes tener clientes estadounidenses y sigues sin pagar impuestos. Solo pagarías impuestos si el trabajo lo estuvieras haciendo en Estados Unidos, ¿vale? Esto lo comentamos también en nuestro curso de LLCs para residentes en España. Pero bueno, pues os lo digo de nuevo, no paga impuestos. El tener clientes en Estados Unidos no te obliga a pagar impuestos allí. Sí que puede ser que tengas que cobrar sales tax, que tengas que darte de alta, que es el IVA de allí, si vendes productos físicos en Estados Unidos, pero eso es otra cosa, ¿vale? No aquí estoy hablando de impuestos directos, ¿ok? El tema del sales tax, pues es si vendes ahí en Estados Unidos, en ciertos estados, te obligan a partir de ciertas cantidades a darte de alta y a cobrar este sales tax. Hay estados en los que si tienes un almacén, pues también. Bueno, pero es otra cosa, ¿vale? Entonces, lo que quería comentar con vosotros, aparte de esto, es que, claro, aparte de tener vamos, de no tener que pagar impuestos, aunque tengáis clientes en Estados Unidos, los clientes en Estados Unidos sí que os piden firmar un documento, rellenar un formulario, ¿vale? Y aquí es donde es importante que prestéis atención. El formulario que tenéis que rellenar no es el W9, ¿vale? Ese es un formulario que se rellena cuando, bueno, cuando sois residentes, cuando vuestra empresa es una empresa en Estados Unidos. Pero vuestra empresa no paga impuestos en Estados Unidos. Vuestra empresa es la empresa de un no residente. Por eso nunca, jamás rellenéis el W9. El único formulario que tenéis que rellenar es el W8BEN. ¿Ok? Algunos clientes no, claro, ven que sois una LLC y os dicen, vale, pues envíame esta o el mismo Amazon o lo que sea, envíame, os presentan diferentes opciones y decís, vale, pues soy empresa estadounidense, pues relleno el W9. No, mal, es el W8BEN, porque el otro formulario es si sois residentes en Estados Unidos, ¿vale? Y si rellenáis ese formulario, pues vais a tener a la Hacienda estadounidense llamando a la puerta y bueno, pues vais a tener problemas, ¿ok? O podéis tener problemas. O sea que ya sabéis, esto apuntáoslo en algún lado, siempre W8BEN, ¿vale? Cuando vuestra empresa no sea residente en Estados Unidos. ¿Qué más cosas tengo por aquí apuntadas? Bueno, esto en principio en el primer vídeo ya lo decíamos, ¿no? Si vuestra empresa no paga impuestos en Estados Unidos, es decir, no resides tú como dueño, como manager o no tienes empleados en Estados Unidos, no puedes conseguir un certificado a efectos del convenio, ¿vale? Y por tanto no puedes hacer tampoco uso de sus ventajas, ¿vale? Esto
Si vais a trabajar con Amazon, por ejemplo, hay formularios que os piden que rellenéis. Tenéis que decir que es una entidad híbrida, tenéis que decir que sois no residentes y también tenéis que decir que no hacéis uso, que no podéis hacer uso de los beneficios del convenio, ¿vale? Y esto, si tuvierais un broker, si abrierais un broker a nombre de la LLC o cosas así, lo mismo, ¿vale? Vuestra LLC, como no residentes en Estados Unidos, al ser transparente fiscalmente, no os permite hacer uso de las ventajas que el convenio de Estados Unidos con el país X tenga. Pues esas ventajas no vais a poder aprovecharlas, ¿vale? Y no deberíais apuntar que sí podéis, porque eso os puede traer problemas, ¿vale? Y nada, ya por último tengo aquí apuntado comentar también bueno, el tema de las cuentas bancarias. Es interesante saber que tú en principio podrías hacer una factura con la LLC y cobrarla en una cuenta bancaria personal, ¿vale? Tú podrías tener una cuenta bancaria, no sé, en Barclays o en donde sea, N26, la cuenta en Revolut, a vuestro nombre, como persona física, y pues eso, que hacéis una factura desde el LLC y como datos para el pago, pues que aparezca esa cuenta personal. ¿Qué pasa? Que si hacéis esto, esto va a tener, esto lo podéis hacer porque la LLC es transparente fiscalmente. Sin embargo, si vosotros, el país en el que estáis, no considera, no tiene en cuenta estas sociedades híbridas de esta forma, pues claro, por ejemplo, vivís en Brasil, y tenéis esta LLC fuera y no queréis, queréis tenerla sin pagar impuestos mientras no repartáis los beneficios, los dividendos, pues esto así no va a funcionar, porque si os están pagando en una cuenta personal, ese dinero ya es vuestro directamente, ¿vale? Por supuesto, también el tema de limitar la responsabilidad, pues no funcionaría, porque os están pagando en vuestra cuenta personal. Así que nada, si hacéis esto, tened en cuenta que vais a perder ciertas ventajas fiscales que pudieras tener. Si eres turista perpetuo, pues bueno, eso ya pues ahí no os importa. Pero bueno, también el tema de limitar la responsabilidad, pues también quedaría fuera, ¿vale? Lo perderíais. Por supuesto, a ver, si eres turista perpetuo, generalmente también para la empresa que os paga la factura, es un problema si no lo paga, si la factura la tiene desde una LLC y luego paga la cantidad a otra persona, ¿no? Al dueño. Eso, en principio, ese tipo de factura no va a poder desgravársela, ¿vale? Entonces, si trabajáis con particulares, pues eso no sería un problema. Podríais, por ejemplo, usar un PayPal personal y hacer facturas desde la LLC a esas personas físicas. Pero si es una empresa, una cuenta si es business to business, lo que estás trabajando, pues eso podría ser más complicado. Y por supuesto, si tenéis residencia fiscal personal en algún país, en el que, bueno, pues con la LLC tendríais ventajas fiscales, pues eso lo perdéis. Así que nada, bueno, veo que este vídeo se ha alargado, pero bueno, aquí lo dejamos ya. Este es el segundo y último capítulo sobre los problemas, los errores que se cometen con las LLCs. Nada, si tenéis dudas, pues podéis contratar una consulta en LibreEstado, libreestado.com. En el apartado de servicios tenéis ahí el servicio de consultoría. También, si sois residentes en España y queréis pues, algo más de información, pues tenéis la posibilidad de contratar el curso de reglas de juego de las LLCs como residente en español en España. Y bueno, pues eso es un poco lo que tenéis. Espero que os haya... bueno, por supuesto, también en LibreEstado registramos y bueno, y os mantenemos las LLCs, ofrecemos nuestros servicios de mantenimiento
Y también, bueno, pues si tenéis dudas luego, pues eso, en plan, ¿no? Oye, que nos han pedido rellenar este formulario, ¿cuál, o cómo nos han pedido esto, cómo podemos hacerlo? Bueno, pues todo eso os lo aclaramos cuando tenéis la LS registrada con nosotros. Eso está todo incluido. Así que nada, aquí lo dejamos. Hasta la próxima.